Marcelo Gianotti es el responsable del Instituto Cuesta Duarte, regional litoral, que abarca muchos departamentos del litoral y al norte del Río Negro. Marcelo, básicamente, ¿en qué lugar estás tú actuando en esa responsabilidad de ser el referente del regional? Eh, Básicamente la coordinación, ¿no? La coordinación de los talleres de formación en Soriano, Río Negro, Paysandú, Salto, Bella Unión, y además ayudando en este momento en la parte de Tacuarembó, Rivera y Artigas, también en la coordinación. Y después lo otro que se hace también, que es una forma de coordinación, digamos, es en la investigación de los datos del mercado de trabajo, el procesamiento de los datos, el almacenamiento de esos datos y el traslado hacia la mayoría de los técnicos y los economistas que trabajan en el instituto. Los equipos de relevamiento que más o menos una vez por año trabajan en el instituto, canalizan esos datos, los recabamos nosotros, los sintetizamos y bueno, y se los pasamos a los técnicos que son los que en definitiva después elaboran cada uno de los informes del instituto sobre empleo, desempleo, producción, formalidad, informalidad. Y es una tarea básicamente de coordinación, ¿no? Y de apoyo en algunos casos a los plenarios de la región en lo que los plenarios y los sindicatos que componen la cadena productiva del país solicitan, ¿no? En términos de, por ejemplo, datos para la negociación colectiva. Cuando, cuando llegan los consejos de salarios, los sindicatos empiezan a solicitar datos sobre mercados, sobre producción, sobre... Entonces, bueno, tenemos una base de datos que también nosotros lo que hacemos es actualizarla, ¿verdad? Junto con el equipo técnico y pasársela a cada uno de los sindicatos cuando la solicitan, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es que básicamente es toda una coordinación y bueno, y después tenemos que movernos en toda la región, ¿no? En el momento en este momento no, digo, pero en el proceso de estos 10 años que hemos trabajado, hemos recorrido la región que abarcamos y a veces un poco más, cuando los plenarios o los sindicatos de algunos lugares solicitan que nosotros vayamos. No solamente con la formación, sino con algunos de los técnicos también cuando se hacen las presentaciones de la investigación del mercado de trabajo en cada uno de los departamentos. Entonces, bueno, generamos las condiciones para eso, ¿no? Marcelo, los lugares que tú mencionaste, los trabajos y las investigaciones que hacen, el contacto con los trabajadores, te da un panorama de cuál es la situación de todo ese sector o toda esa zona muy amplia del país de cómo están los trabajadores. Y si bien este es un tema que daría para conversar mucho, la pregunta que te quiero hacer es, actualmente, ante esta situación de pandemia, donde ha dejado en evidencia la debilidad de muchos sectores de la sociedad, ¿cómo puede darse, teniendo conocimiento de los trabajadores, de la situación de los trabajadores al norte del Río Negro, y cómo puede darse o qué circunstancias va a vivir el trabajador en el retorno a lo que va a ser, entre comillas, la nueva normalidad? Bien, yo creo que va a haber por lo menos unas tres situaciones bastante definidas, ¿no? Este, un poco es los trabajadores formales, que, que en algunos casos eh, fueron enviados al seguro de paro, van a retomar su actividad si la empresa así lo considera. Los trabajadores informales, en este proceso que ha durado un mes y medio, 2 meses, se han destruido puestos de trabajo. Eh, Eso ha posibilitado que en algún momento se recrearan otros puestos de trabajo, como por ejemplo el teletrabajo. ¿Está bien?
ha surgido mucho teletrabajo, mucha plataforma por diferentes lugares que mucha gente la ha aprovechado. El tema de la informalidad ya es mucho más complicado porque aquellos trabajadores informales que tenían un ingreso diario, que en este momento no lo tienen y que tienen que recurrir este, a otra, a otro tipo de actividad, digamos, a otro tipo de forma de trabajo, eh, no quiero decir forma de explotación, pero de alguna manera lo es también, eh, tiene que buscar otra alternativa porque tiene que satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas. Entonces, yo creo que hay otro escenario bastante complicado que no tiene una respuesta en este momento clara, que, que tampoco va a encontrar una salida rápida y efectiva a su problema de satisfacer sus necesidades. Y lo otro hablamos de los trabajadores formales, de los trabajadores informales, y aquellos emprendimientos que son pequeños y medianos, que hoy no están de alguna manera vendiendo sus productos, ni siquiera en el mercado interno, cómo, cómo se llega a reconvertir todo eso. Que además, no nos olvidemos que en nuestro país la pequeña y mediana empresa es un sustento importante y fundamental de la economía de nuestro país. Entonces, yo creo que esos tres escenarios van a ser complicados, porque además, desde el gobierno no hay una línea absolutamente clara con una previsión de futuro de qué se va a hacer con eh, primero con la parte social y después con la parte económica. Entonces, este, yo creo que hay situaciones en la región que son bastante diferentes. No es lo mismo Artigas que Paysandú, no es lo mismo Río Negro que Tacuarembó, no es lo mismo Rivera que Artigas, a pesar de que los dos están en la frontera, eh, porque aparte las condiciones de precariedad del trabajo, de informalidad son diferentes en Artigas, en Rivera y en Paysandú y en Soriano. Entonces, porque además hay producciones diferentes también, que a pesar de que eh, mm, hubo en cierta manera un parate de producción y de economía, hay otra producción, o sea, esa producción mayor, como por ejemplo la soja, y parte de las, de las semillas y los cereales que sigue funcionando. Nosotros nos enterábamos ayer a la tarde que el AMBEV, ¿no? la empresa AMBEV, a partir de mañana, creo que desde el 1 de mayo, envía a todos sus trabajadores al seguro de paro. Eh, no nos enteramos bien el motivo, ayer había una asamblea en el sindicato de Norteña, pero eso también como que empieza a condicionar, porque además en el sistema capitalista en el que vivimos eh, retrae un poco el comercio, el consumo, el mercado interno. Entonces, yo creo que van a haber dos o tres escenarios, tres por lo menos escenarios muy complicados, con la diferencia que tiene cada uno de los departamentos. Y además, no nos olvidemos que cada uno de esos departamentos, por lo menos al norte del Río Negro, también tiene diferentes gobiernos departamentales. Y eso a la hora de eh, evaluar una situación y de proponer alguna cuestión en cuanto a la salida social y económica, también incide muchísimo. Este, porque no todos tienen la misma visión de qué atender primero, si lo social, lo económico, lo político, lo ciudadano o lo rural, porque además tenemos ese componente también, porque hasta el movimiento sindical tiene una mirada urbana, no tiene una mirada de decir, bueno, ¿cómo están los trabajadores de la madera en Tambores? Este, hasta el citrus se llega, está bien, pero después hay actividades agrícolas, ganaderas, que el movimiento sindical no ha sabido llegarle, por lo menos en buena parte de la región, más allá de la UNATRA y más allá de todo el trabajo que está haciendo la UNATRA
pero el PCNT en general tiene un componente ciudadano que muchas veces no mira el interior de los departamentos, ¿no? Desde la ciudad no se mira el interior del departamento. Entonces, ahí hay otro componente también que me parece importante, por lo menos desde nuestro punto de vista y del instituto, trabajar y empezar a darle, este, no sé, otro tipo de atención, ¿no? Porque, porque este escenario va a ser bastante complicado. Y nosotros visualizamos esos tres, en definitiva, bastante complicados con ya digo, las producciones son diferentes en cada uno de los departamentos, los componentes políticos y sociales de cada sociedad, además, también. Además incide mucho, por ejemplo, en el caso de Artigas y Rivera, la frontera, porque en el caso de Rivera es una frontera seca, y ahí incide también lo que pueda llegar a pasar del otro lado de la frontera y cómo el, el componente cultural brasilero está inmerso en cada uno de los lugares, tanto en Rivera como en Artigas. Entonces eso también puede llegar a generar otro tipo de, digamos que, no sé si alternativa, pero por lo menos expectativa de cómo se puede llegar a solucionar esta crisis que, que siempre va a afectar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Eso no tenemos ninguna duda de eso. Y en el retorno a la nueva normalidad, muchos convenios colectivos que empiezan a caer, que terminan, tal vez no terminan en su totalidad, pero sí empiezan a generarse espacios para renegociar los convenios colectivos que van a tener un proceso de renovación a partir de los meses siguientes. Y en ese sentido, cuando uno se para a negociar, principalmente el trabajador, circunstancias especiales que pueden ser lo económico que se está viviendo, la defensa de los puestos de trabajo y el aditivo de una ley de urgente consideración que intenta reglamentar el derecho a la huelga y a la ocupación, va a estar también presente en todos los temas que ustedes pueden plantearse como para asesorar a los sindicatos y a los trabajadores. Es decir, cómo se vislumbran los nuevos procesos de negociación colectiva ante esta situación que es mucho más compleja que otros años. Bien, nosotros sin coronavirus, íbamos a tener una medida de cómo se iba a desarrollar un poco la negociación colectiva, porque el primer sindicato que negociaba, porque además terminaba su convenio, era la construcción, era el ZUNCA, el sindicato de la construcción, era el primer convenio que estaba para caer, y ahí nosotros íbamos a tener por lo menos una medida de cómo se iba a desarrollar la negociación colectiva. A raíz de la llegada del coronavirus a nuestro país, cambia un poco hasta esas relaciones laborales, digamos, ¿no? Los sindicatos van a definir, después que se levante las restricciones, cada uno de ellos va a definir qué es lo que eh, necesita defender. Nosotros podemos dar alguna idea, alguna pauta de cómo, ¿no? O de por qué, o por dónde empezar a definir alguna línea de negociación colectiva. Hay sindicatos que van a defender el trabajo, hay sindicatos que van a defender el salario, hay sindicatos que van a defender el reintegro de X cantidad de trabajadores a sus puestos de trabajo, aquellos que tienen el seguro, etcétera. Este, y capaz que hay algunos sindicatos que no tienen ni idea de lo que pueden llegar a defender. Eh, y esto, yo siempre digo que me hago responsable de lo que digo, ¿verdad? Porque hay sindicatos que desde su composición, tanto ideológica como de movilización y de fortaleza, y pasan Paysandú, sinceramente no tienen ni idea de lo que pueden llegar a defender. Entonces, ese también es otro componente que en algún momento nosotros vamos a tener que analizar. Eh, yo creo que cada uno de los sindicatos, con la libertad que tiene cada uno de los sindicatos, puede
llegar a priorizar, ¿no? Bueno, defendemos el trabajo, defendemos el salario, defendemos las condiciones de trabajo, porque también es una cosa importante, interesante, que muchas veces no se tiene en cuenta. Últimamente sí, un poco más, pero durante mucho tiempo no se tuvo en cuenta las condiciones de trabajo en las que los trabajadores iban a la, a la explotación, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que esas son cosas este, eh, para visualizar. Y otra de las cosas que me parece que hay que tener bien claro, y más en este momento y para adelante, es el tema económico, ¿no? Eh, para esa priorización de la negociación, ¿verdad? O sea, efectivamente, estamos en condiciones de reclamar mantenimiento de salarios, mantenimiento de mejoras y beneficios, y podemos plantear para adelante la posibilidad de aumentos salariales de aquí a 2 años. Ya, este, yo creo que tenemos que empezar a visualizar también todas las condicionantes económicas que se puedan llegar a dar, sin, lógicamente, perder ningún tipo de derechos de los conquistados hasta ahora, en la parte económica y en la parte de derechos que ya tienen los trabajadores. Y después lo otro que me parece interesante visualizar, si en todo este escenario se aprueba la ley de urgente consideración. Eso nos parece a nosotros que tiene visos de inconstitucionalidad al por mayor, ¿verdad? Ya parte de la Fiscalía de la Nación se está pronunciando en cuanto y en tanto la inconstitucionalidad de la ley. Eh, pero también eso le da, en el caso del tema de las ocupaciones, le da primero al Poder Ejecutivo la posibilidad de decir, bueno, esta ocupación es violenta y hay que desocuparla, porque está en la ley, y además le da otro aire a los empresarios. Este, eh, eh, yo creo que también lo otro que hay que analizar en la ley de urgente consideración es las ocupaciones son de urgente consideración. Y un par de datos. 2019 en nuestro país eh, hubieron de 250, el dato, ¿no? 255.000 empresas establecidas en nuestro país, 255.000 empresas establecidas en nuestro país, hubieron algo de 150 ocupaciones, entre ocupaciones y piquetes, ¿no? Eh, de las cuales 30 de ellas, 30 de ellas fueron en escuelas y liceos. El resto se dio, de alguna medida, la mayoría fueron piquetes, no ocupaciones, pero la gran mayoría fueron piquetes, no ocupaciones. La ocupación es otra cosa. Entonces, además no trancaron absolutamente nada la economía y las inversiones en nuestro país. Yo qué sé, me parece que todas esas cosas pasaban por otro lado y no por las ocupaciones que hacía. Entonces, yo creo que una de las cuestiones básicas es generar una discusión en ese sentido. Era de urgente consideración una artículos sobre la ocupación. Me parece que esa es una pregunta fundamental que no sé si alguien se la ha hecho hasta ahora. Hay artículos dentro de la ley de urgente consideración que no sabemos si son de urgente consideración. Entonces, eso, si se aprueba la ley, a los empresarios le va a dar otro aire, ¿verdad? Eh, se van a posicionar de otra manera, y creo que va a ser de bastante dificultad esa negociación colectiva. Sobre todo, además, quien convoca a la negociación colectiva es el gobierno. Si el gobierno no convoca esa negociación colectiva, los empresarios se pueden presentar o los trabajadores también, como no pueden hacerlo. Entonces creo que también ahí tenemos un componente más allá de los títulos, de que bueno, va a haber negociación colectiva, pero en qué condiciones
se va a dar esa negociación colectiva. Yo creo que no se puede hacer tampoco futurología de cómo, sino empezar a prever algunas líneas estratégicas de cómo y por dónde va a ir esa negociación colectiva. Marcelo Gianotti, coordinador del Instituto Cuesta Duarte, Regional Litoral, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes y un saludo a los trabajadores rurales, 30 de abril, el Día de los Trabajadores Rurales, y un saludo a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores de los medios de comunicación, que también hacen un trabajo sumamente importante para la difusión de, de las propuestas de todas las organizaciones sociales que de alguna manera intentan cambiar un poco la realidad en la que vivimos hoy.